นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ El siguiente aspecto del desarrollo espiritual en el budismo, que es la conducta moral, o la moral en el término Pali, el término del budismo Theravada es sila. Sila es la palabra que quiere decir moral o conducta moral. La enseñanza del Buda básicamente se resume en lo que llamamos el triple entrenamiento. El triple entrenamiento es entrenamiento en estas tres cosas: la moral, lo que llaman la moral superior, la concentración y la sabiduría. Entonces, esos son los tres aspectos que un budista desarrolla para completar su práctica. Entonces, como pueden ver ustedes, es algo fundamental. ¿Sí? Son tres aspectos fundamentales, tres aspectos de soporte para la práctica. Es interesante porque de lo que hablamos en la práctica anterior fue la generosidad, pero la generosidad no entra propiamente dentro del entrenamiento triple que llama el Buda. Es simplemente un preámbulo, una condición preliminar adecuada para poder encauzarse en este triple entrenamiento. Y bien, una de las divisiones del triple entrenamiento es la moral, por eso voy a empezar a hablar acerca de eso. Y nuevamente les repito, esto es muy importante, porque a diferencia de otros sistemas de moral o de ética, en el budismo la moral no es un fin en sí, sino es un medio. La moral viene siendo un medio que facilita el logro de los otros dos aspectos del triple entrenamiento. Es decir, a través de la moral se facilita que uno desarrolle concentración o meditación, y a través de la moral uno adquiere sabiduría. Estos tres factores, moral, sabiduría, concentración, se apoyan uno en otro. Si cuando nosotros desarrollamos concentración, entonces la mente se calma, ve las cosas claramente y entiende. Al entender, uno se abstiene de conducta inmoral y uno ve las ventajas de desarrollar sabiduría. Cuando uno desarrolla sabiduría, ese conocimiento es el que nuevamente fortalece nuestra condición moral y ayuda también al desarrollo de la concentración. Entonces es como un trípode, esas tres cosas se apoyan entre sí. Y por eso la moral es un aspecto fundamental. ¿Y qué cosa es la moral? En el budismo se considera que es el arreglo adecuado del cuerpo, de la mente, del lenguaje, con la intención de apartarse de todo aquello que es malsano y con la intención de cultivar, desarrollar aquello que es sano. Esa es la definición de moral en el budismo. Nótese que utilizamos la palabra desarrollo de lo sano y el evitar lo malsano en esta conducta mental, verbal y física. ¿Qué cosa es lo que queremos decir con sano y malsano? Bueno, en este caso, sano, la conducta sana es toda aquella conducta que conduce a disminuir nuestro sufrimiento, el sufrimiento de otros o el de ambos. Y por otro lado, la conducta malsana es la que conduce a nuestro sufrimiento, al sufrimiento de otros o al de ambos. Entonces, esa es la definición y es muy,
muy importante considerar el sentido en el que se ejerce la moral en el budismo. Repito, y no me canso de repetir, es un medio para lograr el conocimiento superior, para el logro de los logros meditativos, valga la redundancia. Y desde luego es un tema muy amplio, es en sí, la moral o sila es un objeto de meditación. Uno toma eso como tema y lo analiza, lo estudia, lo considera, lo sopesa en la mente y en sí es uno de los objetos de meditación. Se dice que es el tipo de objeto que induce a una meditación reflexiva. ¿Sí? Hay meditaciones reflexivas y hay meditaciones no reflexivas. La respiración es no reflexiva, porque cuando atendemos el objeto en la respiración no es necesario pensar acerca del objeto, uno simplemente lo percibe y eso es todo. Pero en una meditación reflexiva uno analiza, uno discierne, ¿sí? Uno sopesa, uno considera ese tema, ese objeto. Y la moral es uno de esos objetos en la meditación budista. ¿Cuál es la función de la moral en el budismo? La moral tiene una función muy específica y es la de suprimir la acción de las impurezas mentales. Se considera que la mente de todos los seres que no están iluminados está bajo el dominio, bajo el influjo, bajo la influencia de 3 raíces de lo malsano, que son el deseo, la aversión y la ignorancia. De estas 3 raíces, ¿sí? Se llaman raíces porque están fijas en la mente en un nivel muy profundo. De estas 3 raíces se derivan todas las cosas que son malsanas. En el caso de la aversión se deriva el enojo, el resentimiento, la ira. En el caso del deseo se derivan cosas como la avaricia, la lujuria, etcétera, etcétera. En el caso de la ignorancia, desde luego, surgen las nociones erróneas, ¿sí? Las formas equivocadas de ver las cosas que nos conducen a hacer decisiones equivocadas y por lo tanto al sufrimiento. Entonces, esa es la condición de la mente. El Buda dice que en sí la mente es luminosa, es clara, es límpida, es pura, pero está contaminada por estas impurezas advenedizas y que en realidad no son parte de la naturaleza última de la mente. Entonces, gracias a eso, dice el Buda, podemos limpiar la mente, ¿sí? No es que las impurezas sean parte de la mente, son factores, ¿sí? Que coexisten, pero que podemos de alguna forma limpiar y eliminar. Ahora, estas impurezas mentales, que es algo que experimentamos en nosotros mismos, se manifiestan en 3 grados. Hay 3 niveles de impureza. El primer nivel de impureza es lo que se llama el nivel de transgresión. Eso quiere decir que impulsados por nuestra voluntad, decimos cosas o hacemos cosas físicamente con nuestro cuerpo que son malsanas. Y entonces eso se llama una transgresión. Ese es el primer nivel, el nivel de impureza más burdo, el nivel de la transgresión. Después viene, en segundo nivel, lo que se llama el nivel de manifestación. En el nivel de manifestación de las impurezas mentales ya no hay acción verbal ni hay acción física, sino que esas impurezas mentales solamente surgen en la mente, pero ya no van más allá
de la mente. Es decir, ya no hacemos nada ni decimos nada, pero sí lo podemos experimentar en la mente y podemos experimentar deseo, podemos experimentar enojo, envidia, toda clase de cosas malsanas. Y sin embargo, se mantienen solamente a ese nivel, a nivel de la mente. Ese es el nivel intermedio. Y finalmente, el nivel más profundo es lo que llamamos el nivel latente, en donde las impurezas mentales se encuentran a nivel latente, esperando simplemente condiciones externas que les permitan florecer, que les permitan manifestarse, ya sea en la mente o como una acción verbal o física. Estos tres niveles de la manifestación de las impurezas tienen que ver directamente con la razón por la cual el Buda divide su entrenamiento en tres. Por esa razón el Buda dice, este es el triple entrenamiento: el entrenamiento en moral, concentración y sabiduría. ¿Por qué? Porque cada uno de esos factores corresponde uno a uno con el nivel en el que están arraigadas las impurezas en la mente. Y así, el nivel de transgresión es el que se opone, o al cual se opone la conducta moral. Por eso es importante. El nivel de manifestación, es decir, de la manifestación de las impurezas a nivel mental, queda opuesto por el desarrollo de concentración. Y finalmente, el nivel más profundo de las impurezas mentales, que es el nivel latente, es el nivel de la semilla, o diríamos la puntita de la raíz, es al cual se opone precisamente el entrenamiento en sabiduría. Eso nos enseña que la forma de finalmente erradicar toda impureza mental de la mente se puede llevar a cabo solamente a través del desarrollo de sabiduría. Si queremos llegar a ese nivel, si lo único que nos interesa es ya tener paz mental y por un momento, en un momento dado, entonces desarrollamos concentración. Y si queremos simplemente no tener problemas en nuestra vida y no sufrir demasiado, entonces lo que hacemos es desarrollamos la moral. ¿Por qué? Porque es lo que va a contrarrestar directamente a la manifestación de a la transgresión, las transgresiones de la conducta moral. Vamos a suponer, una persona desarrolla la conducta moral. Entonces esa persona ya no dice cosas malsanas y ya no hace cosas malsanas, pero aún experimenta en la mente coraje, envidia, resentimiento, deseo, lujuria, avaricia, insatisfacción. Si esa persona desarrolla la concentración, mientras esté en el estado de concentración, esa persona ya no sufre mentalmente porque las impurezas han quedado suprimidas. Nótese la palabra suprimidas, no erradicadas, simplemente suprimidas temporalmente. La concentración suprime las impurezas solo temporalmente. Finalmente, la única persona que ya no sufre para nada es la que ha logrado erradicar el estado latente de las impurezas a través de sabiduría. Y eso es lo que se llama muchas veces en meditación vipassana. Eso es vipassana. Con samadhi atacamos la manifestación a nivel mental. Y con vipassana vamos a la raíz del asunto. Atacamos la raíz del asunto. Vipassana es sabiduría en su máxima expresión. ¿Sí? Y eso voy a hablar después de eso, porque ahorita estamos en el tema de la moral. Entonces, hay que entender eso y ver que entonces la moral es la primera línea de ataque, por decirlo así. Las impurezas mentales son nuestro enemigo
Y la primera barrera de contención es regular nuestro lenguaje y nuestras acciones físicas. Sin eso es imposible empezar a pensar en purificar la mente. ¿Por qué? Porque cuando uno transgrede, cuando hay una transgresión moral, la primera consecuencia inconveniente en la mente es lo que llamamos remordimiento. Sentimos remordimiento por haber cometido una acción malsana. Y ese remordimiento es un estado mental. Es un estado mental insidioso que, dependiendo del grado de transgresión, puede ser sumamente obsesivo y por lo tanto impide, mientras esté durando, el desarrollo mental. Entonces, esa es la razón principal por la cual tratamos de practicar la conducta moral como meditadores o como budistas. Si una persona no es budista ni es meditadora, bueno, está bien, su objetivo no es la pureza mental, pero al practicar la moral obtiene automáticamente felicidad en esta vida. Necesariamente, una persona que se adhiere a los principios morales es una persona que no va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque no hace cosas que conducen al sufrimiento. Así de simple, ¿no? Entonces, sí se entiende claramente estos tres niveles y cómo tenemos que atacar cada uno de ellos. Y es gradual, claro. Primero la moral. Nos establecemos en ella. Una vez que nos establecemos, entonces podemos empezar a hacer lo que se llama bhavana. Bhavana es una palabra pali que quiere decir desarrollo, cultivo de la mente, ¿sí? Sería chitta bhavana, el cultivo de la mente. Y ese cultivo no es otra cosa que precisamente la meditación, en sus dos formas, en el budismo, samatha o concentración y vipassana o introspección. Cuando uno entonces se aboca, ya tiene uno resuelto el problema de que uno está establecido en la moral, entonces uno empieza a hacer esfuerzo meditativo y desarrolla concentración y sabiduría. Y habiendo hecho eso, entonces ya uno puede acceder a la fase final, que es el logro de la sabiduría que va a producir la liberación con respecto al nivel latente de las impurezas mentales, de forma que irreversiblemente no vuelvan a surgir, jamás ya en esa mente. Entonces ese es el orden de las cosas. Desde el punto de vista budista, ¿cuáles son los lineamientos fundamentales de la moral? ¿Cómo debe uno conducirse en lenguaje y en acción? Y esta guía es lo que se conoce como los 5 preceptos. Los 5 preceptos son lineamientos a seguir. Hay que diferenciarlos de lo que se conoce, por ejemplo, como un mandamiento. ¿Sí? El mandamiento es una orden, es un imperativo a seguir. El concepto de precepto es diferente. El concepto de precepto en el budismo es es una práctica que se toma voluntariamente con el deseo de desarrollarla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es algo, como dicen, escrito en piedra. Se considera que el desarrollo de la moral también es gradual, no es inflexible. ¿Sí? La moral budista no es inflexible, se tiene que desarrollar gradualmente. Entonces uno procede de esa forma, considerándolo de esa forma. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, en los 5 preceptos, el primer precepto es, bueno, antes de que los mencione, quiero mencionar que estos preceptos son abstenciones, es decir, son cosas que no hacemos o que pretendemos no hacer verbal o físicamente. El primero de ellos es el precepto de abstenerse de matar seres vivientes. El segundo es el precepto en el cual se determina no tomar lo que no nos es dado, es decir, uno se abstiene de robar.
El tercero, uno se abstiene de conducta sexual incorrecta, que consiste en toda aquella conducta sexual que cause daño o sufrimiento a la persona que lo ejerce, a otras personas o a ambos, nuevamente. El cuarto precepto es el de abstenerse de mentir. Y el último precepto es el abstenerse de ingerir sustancias intoxicantes que causen negligencia mental, propiamente alcohol, drogas, etc. Esos son, pues, los 5 preceptos. Ahora, en la moral budista, un desarrollo completo de la moral no se da simplemente con seguir esas abstenciones, con abstenerse de hacer esas cosas, sino que hay que hacer otras 2 cosas. Lo siguiente es, bueno, uno se abstiene, pero uno también tiene que desaprobar ese tipo de conductas. O en otras palabras, no condonar esas conductas. Entonces es muy importante, porque la gente cree que simplemente con ya abstenerse de hacer cosas malas ya uno desarrolla la moral. No, uno tiene que desarrollar una actitud en la cual uno manifiesta su desaprobación con respecto a esas acciones. Y eso se hace con el efecto de evitar generalmente que otros transgredan. ¿Sí? Entonces uno no condona los actos inmorales. Y finalmente, el tercer aspecto de desarrollo global es el de desarrollar activamente los opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien uno se abstiene de tomar la vida de otros seres vivientes, uno también además va a promover, a ayudar la vida de los seres vivientes. Si uno se abstiene de robar, uno entonces tiene que promover lo opuesto, que es la generosidad. Si uno se abstiene de conducta sexual incorrecta, uno tiene que promover la confianza y la fidelidad en las relaciones entre los seres humanos. Si uno bien se abstiene de mentir, entonces uno promueve la verdad, uno promueve la veracidad, uno promueve la propia honestidad. Y finalmente, con respecto a la abstención, con respecto a sustancias intoxicantes, uno no nada más se abstiene, sino también uno reprueba eso y uno activamente trata de que la gente no haga eso, ¿no? En una forma sabia, por supuesto, ¿no? Porque no es una cuestión de simplemente oponerse y promulgar la oposición a eso. O sea, hay formas sabias de hacer las cosas, y ahí a veces es donde nos falla, ¿no? Cómo promover adecuadamente lo opuesto a estas transgresiones se requiere de sabiduría. Pues bien, entonces ese es el desarrollo de la conducta moral. Hay otros niveles de digamos, en términos de preceptos morales en el budismo. Estos 5 preceptos son los fundamentales, lo básico. El Buda decía que aquella persona que transgrede uno o más preceptos no debe considerarse un ser humano. Es decir, para él la medida en la que uno es ser humano es la medida en la que uno sigue los preceptos. Propiamente el ser humano como tal, desarrollado, es aquel que sigue los 5 preceptos. De hecho, en términos de renacimiento, en la doctrina budista, se considera que el faltar a los preceptos nos predispone a un destino inferior al humano. Y el seguir los preceptos, por otra parte, nos predispone a, por lo menos, volver a lograr el estado humano en nuestro siguiente renacimiento. Entonces, eso también, ese es un aspecto, el aspecto de karma y renacimiento es un aspecto fundamental que debe considerarse también cuando uno considera la conducta moral. Es importante. Otro aspecto desde el punto de vista kármico
es que cada transgresión de la moral tiene su propio resultado kármico. El Buda hace mención de eso, por ejemplo, con respecto a los 5 preceptos, hace mención muy específica en algunos discursos en el Anguttara Nikaya, que son los discursos por orden numérico. Y ahí menciona que una persona que mata tiene como resultado kármico la reducción de su propio periodo de existencia. Es decir, que si esa persona muere, al renacer va a tener una vida muy corta, como resultado de haber matado seres vivientes. Entonces, ese es el efecto que vemos en las muertes prematuras, ¿sí? Cuando mueren, a veces muere el ser sin haber ni siquiera nacido, o a veces muere un niño o una persona muy joven. Esa situación es el resultado kármico de haber matado seres vivientes en una vida anterior. Después dice el Buda que, él dice que si uno no renace en un nivel inferior al humano, entonces, habiendo renacido como humano, su periodo de vida queda disminuido. En el caso de robar, dice la consecuencia kármica es la siguiente: si uno no renace en un plano inferior al humano debido a eso, entonces, siendo humano, esa persona va a tener muchas carencias, va a ser pobre, no va a tener disponibilidad de medios para vivir adecuadamente. ¿Por qué? Porque en el pasado robó. En el caso de la conducta sexual incorrecta, por ejemplo, una de las manifestaciones más prominentes, que es la infidelidad, el adulterio, esa persona, si renace como humano, si no renace en un orden inferior y renace como humano, esa persona experimenta resultados muy indeseables, como lo son la misma falta de fidelidad con respecto a su pareja, y toda una serie de resultados dependiendo de cuál es esa conducta sexual incorrecta, ¿no? Entre ellos puede ser, por ejemplo, un cambio de género o una indefinición en el género de la persona. Por otra parte, dice él que también la conducta sexual incorrecta conduce a hacerse de enemigos. La persona tiene enemigos como resultado de esa conducta sexual incorrecta. Desde luego, en cuanto al precepto, tiene un aspecto muy, muy amplio, ¿no? Porque hay muchas formas de ejercer la sexualidad en forma malsana, ¿no? Entonces, correspondientes a esas diferentes acciones son los resultados kármicos y claro, desde luego son indeseables. Con respecto a la mentira, el Buda dice que como resultado, si uno no renace en un plano inferior y renace como humano, entonces uno, en el extremo, esa persona se vuelve loca, ¿sí? pierde la mente. ¿Por qué? Porque el mentir es distorsionar la realidad, distorsionar voluntariamente la realidad, presentar la realidad falsamente ante otros, ¿sí? Con el objeto de engañar. Entonces el resultado en el extremo uno no percibe la realidad, uno queda engañado, y en ese extremo es la locura, en eso consiste la locura. Uno no puede estar presente en la realidad, está fuera de la realidad. Y por otro lado, una consecuencia menos grave es que la gente nos va a mentir, nos va a engañar, vamos a ser objeto de engaño y de mentira. Ese es el resultado kármico. Finalmente, para aquella persona que transgrede en cuanto a intoxicantes, pues también la consecuencia es, si renace como humano, la pérdida de sabiduría. La persona se vuelve una persona muy necia, incapaz de entender, no tiene inteligencia, tiene muy poca inteligencia y vive en un estado de confusión, que es precisamente lo que causan los intoxicantes. Y además
el gran peligro de ingerir intoxicantes es que, y por eso él especifica claramente, uno se abstiene de ingerir intoxicantes que causen negligencia mental. Porque, por ejemplo, si yo me tomo un antibiótico, estoy tomando un intoxicante, porque es una sustancia extraña que no es natural, no es propia del cuerpo, que está ejerciendo una función, pero me está causando efectos secundarios. Entonces, como tal, es intoxicante. Pero la diferencia es, por ejemplo, con respecto al alcohol, que el antibiótico no hace que yo me torne negligente en el sentido moral. Pero al estar tomando un antibiótico, está uno matando. Está uno matando, nada más que cuidado, está uno matando seres microscópicos que no tienen un desarrollo de conciencia, para empezar, lo primero. Y segundo, uno, al tomar el antibiótico, uno no piensa que uno tiene la intención de matar. Es decir, el factor primordial en esa acción no es el de matar. Porque acuérdense, qué bueno que lo mencionaron, porque esa es la parte central de la conducta moral, es la intención. Porque a lo mejor podemos hacer algo que pudiera parecer la transgresión de un precepto, pero no lo es, porque no está el factor de intención. Si yo voy en la carretera en mi automóvil y voy a 80 por hora y se me atraviesa un borrachito y lo mato, bueno, eso no es transgresión a los 5 preceptos, porque en ningún momento dado hubo la intención de matarlo, a pesar de que la acción se dio de esa forma. Entonces, ese es el punto, uno de los puntos más importantes a recordar, y es que lo que importa en las acciones verbales y físicas es la intención. Es lo que tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? Entonces, cuando uno... entonces, esos son básicamente había mencionado los resultados kármicos, ¿sí? Y había dicho entonces que lo importante es que el intoxicante cause negligencia en el sentido moral, y por eso el quinto precepto es sumamente importante, y generalmente es el que se considera más o menos de menos importancia, porque todo el mundo, por ejemplo, toma alcohol socialmente, etcétera, etcétera. La misma sociedad no lo condona, pues. Y en realidad es una cuestión grave, porque cuando uno ingiere alcohol, entonces el propio juicio se debilita, la determinación de seguir los preceptos se debilita, y es mucho más fácil hacer una de las 4 transgresiones anteriores bajo el efecto del alcohol. Entonces, por eso es muy importante para un budista, desde luego, seguir este precepto con mucho cuidado.